antígenos, ¿sí? Para no estar refiriéndonos durante toda la explicación o cada vez que estemos hablando de estos componentes como estructuras químicas en la superficie, no, solo decimos antígenos. Estas estructuras químicas del antígeno se denominan determinantes antigénicos y la especificidad de la respuesta inmunitaria va dirigida específicamente a ellos. ¿Qué quiere decir? Bueno, imaginémoslo a fines de que sea como más fácil de visualizar. Imaginen ustedes una bola de unicel. Esa bola de unicel va a ser, digamos, el componente extraño, ¿sí? Una célula, un microorganismo, polen, por ejemplo, lo que sea. Y en esa bola de unicel ustedes van a tener clavados alfileres de estos que tienen la cabeza de colores grandes, chiquitos, tienen formas, etcétera. ¿Sí? En toda la superficie de lo que viene siendo su bolita de unicel, es decir, su célula. Cada una de estas cabecitas de los alfileres va a ser un determinante antigénico. Entonces, en una sola célula, en una sola molécula, una sola partícula, yo puedo tener muchos tipos de determinantes antigénicos diferentes. Cada uno de los anticuerpos que se vaya a generar derivado de la respuesta inmune va a ir dirigido a esos alfileres o a ese alfiler o esa cabecita del alfiler específicamente hablando. Puede haber muchas bolas de unicel en el mundo, cada una con sus alfileres, algunos compartirán alfileres similares, otros tendrán alfileres específicos. O, bueno, en todos vamos a encontrar algún alfiler que es muy específico y en algunas otras bolitas de unicel tendremos alfileres que se comparten, ¿no? Sobre todo si nos referimos, por ejemplo, no sé, a células rojas, por así decirlo, hay ciertas fracciones que se van a compartir en todas las células rojas de organismos de la misma especie. ¿Qué tipos de enlaces se deben de dar o qué tipos de enlaces son los que se dan en la relación antígeno-anticuerpo? Esto ustedes ya lo han revisado, supongo, en lo que viene siendo teoría, y en sus clases de química yo creo que ya han escuchado sobre estos tipos de enlace. Bueno, cuando se pone en contacto un antígeno con el anticuerpo específico, reaccionan uniéndose mediante un enlace no covalente entre la zona específica de la inmunoglobulina y los determinantes antigénicos de la molécula del antígeno. ¿Qué me pueden decir sobre los enlaces no covalentes? ¿Qué se acuerdan de ellos? Pues comparten electrones. ¿Qué más me pueden decir? Que es como algo muy, digamos, muy característico, muy diferenciable entre un enlace covalente y un no covalente. Pues sí, Se da entre no metales. Ay. Ay, a ver, ¿alguien más? Ay, perdón. No pasa nada. ¿Alguien dijo pues sí? Que el covalente comparte y el no covalente pues no comparte. Y muy bien. ¿Y esto qué va a generar? En términos generales, bueno, es digamos, resistencia de ese enlace, ¿no? Decimos que un enlace covalente es extremadamente difícil de romper, se necesitan mucha energía, se necesitan muchas restricciones, bueno, no restricciones, digamos que tiene muchas restricciones más bien para que ese enlace una vez formado se pueda romper, a diferencia de un enlace no covalente, que es un poco más susceptible. ¿Alguien estornudó? Salud. Bueno, la combinación del anticuerpo con el antígeno desencadena una serie de procesos capaces de neutralizar y eliminar una sustancia extraña. ¿Qué tipo de enlaces son los que vamos a tener entre el antígeno y el anticuerpo? Van a ser enlaces de hidrógeno, electrostáticos, de fuerzas de Van der Waals y hidrofóbicos, ¿sí? Esos son los enlaces que van a estar apareciendo en lo que es las reacciones antígeno-anticuerpo. No nos vamos a meter a detalle porque obviamente estamos en clase de inmuno y no en clase de química. Solo es como para que tengan en conciencia eso. Sí, un enlace o la unión entre el antígeno y el anticuerpo es muy específica, lo cual va a generar, bueno, que tenga cierta resistencia, pero es posible que nosotros rompamos ese enlace, se pueden separar y dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentren, en las condiciones del medio, puede ser susceptible a darse o no darse esa interacción, que es algo muy importante teniendo en cuenta para los términos de la aplicabilidad de la
reacción, ay, me rebotó el audio, de la reacción antígeno-anticuerpo, en términos de ya cuando lo vamos a utilizar afuera como una aplicación diagnóstica, una aplicación clínica. Bueno, hablamos entonces hace ratito de lo que son los determinantes antigénicos. Vamos a tener diferentes tipos de determinantes. Podemos tener, por ejemplo, un determinante tridimensional, que es el del inciso A. Ahí tenemos un anticuerpo y tenemos a la proteína a la cual va a ser específico, va a detectar. Bueno, vemos que cuando la proteína se encuentra en su estado nativo, tiene ese determinante o esa sección de alfileres que yo les había comentado, acomodados de tal forma que el anticuerpo lo puede reconocer. Al momento en que esa proteína, si estuviéramos hablando de proteínas o de ese componente, se desnaturaliza, es decir, pierde esa conformación, pierde ese orden, vamos a tener una pérdida del determinante por desnaturalización. ¿Por qué? Porque esos alfilercitos que teníamos en una hilera, que siempre íbamos a determinar, digamos, en esa hilera, no sé, rojo, azul, verde, ahora que se separaron, como si lo tuviéramos en un listón, vamos a tener el rojo por un lado, podemos tener unos grises en medio, luego el azul, luego unos, no sé, unos púrpuras por ahí y al último el verde. Entonces el anticuerpo, pese a que el determinante sigue por ahí separado, distanciado, pues ya no va a poder detectarlo como antes, ya no va a ser detectable por él. Tenemos otros que son determinantes lineales. Bueno, es un determinante que tenemos en una parte accesible, como lo pueden ver ahí en la imagen. Pueden suceder dos cosas, ¿sí? En las desnaturalizaciones. Tenemos un determinante accesible que se encuentra expuesto, por así decirlo, en lo que es la estructura de mi molécula, y ese que está ahí escondidito que se ve en amarillo. Cuando se desnaturaliza lo que viene siendo este componente, mi anticuerpo puede detectar a los dos. ¿Por qué? Porque mi determinante lineal permanece teniendo la misma conformación, no cambió, y al desnaturalizarse se permite que se exponga el determinante que se encontraba inaccesible, o al cual no se podía llegar fácilmente. En el caso del inaccesible, la inmunoglobulina se une al determinante solo cuando esta proteína está desnaturalizada. En el caso del lineal, bueno, puede estar en su conformación original o puede estar desnaturalizada. Y por último vamos a tener otro tipo de determinante que es neoantigénico, creado por proteólisis. Tenemos ahí nuestra proteína, en este caso estamos hablando de eso. No tenemos como tal un determinante. Si ustedes observan ahí el dibujo, no hay algo que mi anticuerpo pueda reconocer. Entonces, debido a ciertos procesos que nosotros realizamos o se pueden realizar en el cuerpo, por algunas enzimas, o que nosotros podemos realizar en el laboratorio, sabiendo cómo hacerlo, realizamos una proteólisis. Eso quiere decir que le vamos a romper un pedacito ahí de su cadena y se va a generar una zona que es reconocible por lo que viene siendo el anticuerpo, ¿sí? Vamos a tener ahí la generación de un nuevo anticuerpo. Si ustedes observan lo que viene siendo ahí el dibujito, tenemos ya dos terminaciones, bueno, dos inicios en C o dos terminaciones en C, dos inicios en N, dos terminaciones en N, que serían, no sé, nitrógenos y carbonos, ¿sí? Tenemos ahí que el determinante se va a dar próximo al punto de la proteólisis. Estos son diferentes tipos de determinantes antigénicos, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en el laboratorio, generalmente los determinantes que se tienen o con los que estamos trabajando en las pruebas rápidas o, por ejemplo, en la prueba que vamos a utilizar el día de hoy, son determinantes tridimensionales. Es decir, nosotros no vamos a cambiar la configuración de la proteína o la configuración de la sustancia a la cual estamos tratando de interaccionar, ¿sí? La vamos a dejar tal y como está, y el anticuerpo que nosotros estamos utilizando es capaz de detectarla de esa manera, con esa configuración. Hasta aquí, ¿entendimos alguna duda por ahí que tengan sobre los determinantes? Supongo que esto ya lo han observado o ya lo han estudiado en teoría un poco, entonces ya es como un pequeño repaso. ¿Alguna duda? Creo que no. Muy bien. Siempre que pregunte alguna duda voy a contar hasta 5, en caso de que nadie diga, yo tengo una duda. Antes de esos 5 tiempos, bueno, seguiré avanzando en la explicación. Al mezclar cantidades suficientes de antígeno soluble, aquí es algo muy importante, es lo que yo les comentaba. Para poder hacer una diferenciación en términos de laboratorio, para los términos de este laboratorio,
nosotros hablemos de antígenos solubles, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es precipitación. Cuando nosotros hablemos de antígenos particulados, vamos a hablar de lo que es una aglutinación. ¿Qué puede ser un antígeno particulado? Puede ser una célula, puede ser un eritrocito, puede ser una bacteria, puede ser, por ejemplo, una partícula de látex recubierta de antígenos solubles, ¿sí? Pero como el látex ya no es soluble, decimos que es un antígeno particulado. Entonces, siempre que hablemos de precipitaciones, estamos hablando de antígenos o de componentes solubles, ¿sí? Lo que va a estar reaccionando aquí, el antígeno y el anticuerpo se encuentran en estado soluble. Se los hago así como muy recalcado porque luego se los pregunto en el examen y les digo, en la precipitación, la conformación o digamos el estado en el cual deben de estar los participantes es, y me pone particulado, no, es soluble, ¿sí? Entonces, cuando tengamos esa interacción entre antígeno y anticuerpo específicos, se va a dar lugar a una reacción visible llamada precipitación, ¿sí? A la formación de un precipitado. Para que este tipo de reacción se produzca, tanto el antígeno como el anticuerpo han de ser al menos bivalentes, es decir, que mientras que el antígeno debe poseer varios determinantes antigénicos, recuerden esos alfilercitos que lo permiten ser detectado, arriba de 4, 6, 5, muchos, arriba de 2 debe de tener, más de 2. Vámonos de 4 para arriba, por así decirlo. Basta con que el anticuerpo tenga al menos 2 sitios de combinación al antígeno, ¿sí? Es decir, recordando pues cuál es la configuración de nuestros anticuerpos, que tienen esas como 2 pincitas con las cuales pueden detectar a lo que viene siendo los epítopes de la molécula. Entonces aquí tenemos en la imagen, tenemos un antígeno pequeño, tiene 2 epítopes, detectables cada uno de ellos por un anticuerpo diferente. Tenemos un antígeno intermedio, por así decirlo, que tiene 6 epítopes o epítopos. Ahí se pueden unir. Ahí ven ustedes unidos 4 anticuerpos, pese a que tiene espacio todavía para que se unan otros 2. Y tenemos una grande que tiene 10 epítopes, en el cual pues ya ven la diferencia de que hay muchos anticuerpos ahí unidos y hay algunos que presentan doble color. Ahí si ustedes lo observan. ¿Ustedes qué creen que sean esos epítopes o por qué creen que tengan esos 2 colorcitos? Que funcionen para ambos. Digamos que tenemos una zona, bueno, sigo con mi ejemplo de los alfileres porque al menos a mí así se me hace un poquito más visible. Yo tengo, por ejemplo, mi bolita de unicel, tengo un alfiler azul grande y tengo también alfileres azules pequeñitos, chiquitos. Puedo tenerlos separados o puedo tener juntos. Entonces, ese anticuerpo que yo estoy viendo ahí que tiene los 2 colores debe de o solamente va a reaccionar cuando yo tenga o va a reconocerlos cuando yo tenga esos 2 alfileres juntos, el azul grande y el azul chiquito. Sin embargo, yo puedo tener otros anticuerpos que generen una respuesta únicamente al alfiler grande y otros que generen la respuesta al alfiler pequeño, ¿sí? Generalmente cuando tenemos así que estén compartidos es porque ese epítope como tal es muy pequeñito y no es tan antigénico como el grande, ¿sí? Pero bueno, sí se puede dar una respuesta específica combinada, por así decirlo. La valencia. ¿Han escuchado de este término en química, en inmunología, lo que es la valencia? Bueno, la valencia del anticuerpo, alguien iba a hablar y ya no lo dejé. No, nada más iba a decir que creo que sí. Ok, bueno, la valencia del anticuerpo da idea del número de sitios que posee para reconocer al antígeno, ¿sí? Ese número de alfileres, por así decirlo, que va a tener mi molécula para ser reconocible. De esta manera, un anticuerpo bivalente posee 2 sitios capaces de reconocer al antígeno. Del mismo modo, la valencia de los antígenos nos habla del número de epítopes que posee, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden observar un antígeno, que es la bolita, no sé, dorada, café que tenemos ahí en el centro, y tiene epítopo 1, epítopo 3,
epítopo 2. De hecho, ahí podríamos decir que tiene ¿cuántos epítopos? Ustedes me dirían. 6. Tiene 6 epítopos, ¿verdad? Y únicamente está en la figura siendo reconocido por 2 anticuerpos. Tenemos el anticuerpo 1 y ahí hay el anticuerpo 3. No sé por qué. Porque viene dirigido específicamente al epítopo 3, ¿sí? No por otra cuestión de numeración. Pero tenemos anticuerpos que son específicos para cada uno de esos epítopos. Así como para la valencia nos va a decir, bueno, en el caso de un anticuerpo, recordando cómo es la estructura de los mismos, siendo que cada bracito va a ser un sitio o va a ser un lugar en el cual se puede reconocer al epítopo, una inmunoglobulina G, ¿qué valencia tendría? ¿Cuántos bracitos tiene? 2. 2. Una inmunoglobulina A. 4. Sin miedo, díganlo, vamos. Y una inmunoglobulina M. 10. 10. Sí, exactamente. Cada bracito es un sitio en el cual se puede unir y de ahí vamos a sacar nosotros la valencia. Entonces, en términos de precipitación, o sea, si lo que nosotros queremos es como que se peguen y generar un agregado, por así decirlo, que se forme una mallita, ¿qué tipo de anticuerpos son los que más se recomendaría o más se utilizan para este tipo de pruebas? ¿Las IgGs o las IgMs? ¿Cuál les gustaría a ustedes utilizar? ¿Cuál creen que sea más factible? La M. La M diríamos, sí, es que pues esa se puede pegar más fácil, o sea, se pega uno y tiene ahí otro bracito separado, se pega otro antígeno y con el otro se pega otro y va a formar complejos más grandes. Dependiendo de la prueba que vayamos a hacer, es la que se utiliza. Generalmente los anticuerpos que utilizamos para este tipo de prueba, pues son IgGs o IgMs. Recordemos también que son pues de los más abundantes, de los más estables. ¿Cuándo sí y cuándo no? Bueno. Vamos a tener cuando un anticuerpo, bueno, ahí están mal las flechitas, no se dejen llevar por eso, un anticuerpo bivalente, ¿sí? Con un antígeno monovalente no va a dar la formación de complejos, de inmunocomplejos precipitantes. Es decir, si yo tengo mi anticuerpo bivalente que tiene esos dos bracitos, ¿verdad? Pero mi antígeno solo tiene un sitio en el cual se puede hacer la unión, pues obviamente no se va a formar esa red de la que yo les hablaba. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi bolita de unicel y solo tiene un alfiler al cual se le puede unir mi anticuerpo y llega y se le une ahí un anticuerpo, bueno, voy a tener otra bolita separada de unicel y se le va un anticuerpo. ¿Ustedes creen que eso se va a juntar lo suficiente para formar un aglomerado, para formar esa red que queremos formar con la precipitación? No, es muy No. poquito. Es como si yo, por ejemplo, les dijera, bueno, todos ustedes estamos en el salón, sin pandemia, estamos todos juntos en el salón, y tenemos, o afuera del salón, ¿verdad? Para no estar encerrados. Y todos ustedes son antígenos, ¿no? Entonces, yo aquí tengo, no sé, imaginemos sombreritos de cumpleaños. Cada uno de estos sombreritos de cumpleaños van a ser los anticuerpos. Yo le puedo poner un sombrerito a cada uno de ustedes. Pero ese sombrerito pues no los va a juntar, no los va a unir, ¿no? Sí, cada uno está reconocido, cada uno tiene su anticuerpo, tiene su sombrerito, pero de ahí no va a pasar. Siguen ustedes por ahí felices, moviéndose independientemente. A diferencia de que si yo digo, bueno, ustedes son antígenos y yo les voy a poner, no sé, digamos, ¿qué les puedo poner? No sería una red, no sé, otro tipo de sombrerito, pero este sombrerito tiene amarrado a otro sombrerito al final. Sí, como esos teléfonos que hacíamos antes con latas e hilos, no sé si alguno de ustedes les tocó, posiblemente ya no, son juguetes algo antiguos, que bueno, nos conectaban de cierta forma. Entonces, si yo voy repartiendo eso, voy a formar a la larga una red y todos van a estar ahí como enroscados, ¿no? Van a estar ahí enredados. Podemos tener anticuerpos bivalentes, que sería una IgG, con un antígeno multivalente, y eso sí nos va a dar la formación de lo que vienen siendo compuestos inmunes precipitantes. Es decir, mi antígeno tiene varios sitios a los cuales se le pueden unir diferentes anticuerpos y así
podemos ir formando ese agregado. Para la realización de estas técnicas se requiere que tanto el anticuerpo como el antígeno se encuentren en un medio fluido, para lo que vienen siendo las precipitaciones. Debe de ser un medio líquido, o semisólido tirándole a lo líquido, o sea, que permita ese movimiento, que permita esa interacción que se debe de dar entre los componentes. Si yo los tengo en un medio sólido, pues obviamente no se va a permitir ese movimiento, no se va a permitir esa interacción en la cual mi anticuerpo pueda reconocer las diferentes zonas o puede inspeccionar las diferentes zonas de lo que viene siendo mi antígeno. Por eso es muy importante, este tipo de reacciones se dan en medios fluidos, no específicamente, o ahí no se especifica que sea un medio líquido. Como lo vamos a ver más adelante, puede ser un medio semisólido, no muy sólido, aguadito, por así decirlo, como una gelatina, o puede ser en un medio líquido completamente. Esta, ¿cómo se llama? Esta gráfica la vamos a retomar un poquito más adelante. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda de lo que se ha estado platicando? 4, 5. Muy bien. Existen diferentes modalidades, siendo las principales modalidades de ¿qué? De la aplicación de este concepto en términos de precipitación, para lo que viene siendo aplicación clínica. Tenemos la técnica de precipitación propiamente dicha como tal. Tenemos técnica de difusión radial simple de Mancini. Tenemos la técnica de difusión doble o de Uccerloni y la técnica de inmunoelectroforesis. Lo que vamos a platicar el día de hoy, o de las técnicas que versa esta práctica, van a ser las tres primeras, la de precipitación propiamente dicha, la de Mancini y la de Uccerloni. Cabe aclarar que de estas técnicas, obviamente, hay otras versiones, ¿sí? Hay más técnicas, no crean que solo estas son las que se aplican para lo que son las precipitaciones. Hay otras y cada una tiene sus especificidades. Vamos a revisar estas porque son las que nos ofrecen, digamos, más hallazgos o que nos permiten ver de una manera más sencilla. Bueno, las otras también son muy sencillas, pero nos permiten ver más información de una manera sencilla o simplificada. Vamos a comenzar, perdón, con la que es más sencilla de todas estas, que es la reacción de precipitación en tubo capilar. Todos conocen los tubos capilares, ¿cierto? Sí. Sí, alguna vez han roto a uno, todos hemos roto tubos capilares en la vida. Bueno, para esta reacción tenemos que cuando se agregan concentraciones crecientes del antígeno soluble a una cantidad fija de suero contenidos que contienen anticuerpos específicos, a medida que la cantidad del antígeno agregado aumenta, la cantidad del precipitado se incrementa, alcanzando un nivel máximo, luego da al declive. Bueno, recordando que lo que viene siendo la reacción de precipitación meramente dicha, la debemos de tener un medio líquido, ¿verdad? Entonces, el tubo capilar lo vamos a utilizar únicamente como soporte para que nosotros podamos observar esta reacción. Este tipo de reacción también se puede llevar a cabo en un tubo, pero obviamente en un tubo de ensayo, pero obviamente necesitaríamos aún mayores volúmenes de nuestra muestra. Por eso se utiliza un tubo capilar, porque es simple, es sencillo, es práctico y es económico. Entonces, vamos a tener la inmunoprecipitación en un medio líquido y ahí tenemos lo que viene siendo la gráfica de la cual estábamos hablando anteriormente. Tenemos tres momentos, por así decirlo, ¿sí? Refiriéndonos a lo que es la concentración, tres momentos en nuestra gráfica. Lo que es la prozona, lo que es la zona de equivalencia y lo que es la postzona. ¿Ya habían escuchado estos términos? No. ¿No? No. Bueno, vamos a hablar de ellos, no se preocupen. Si nosotros graficáramos, o más bien que eso es lo que se hace, graficar lo que viene siendo la interacción o cuántas moléculas de anticuerpo y cuántas moléculas de antígeno yo necesito para observar lo que viene siendo la precipitación, nosotros obtendríamos una gráfica similar a esta, a la que ustedes observan ahí en la imagen. Del lado de las Y's tenemos lo que es el precipitado antígeno-anticuerpo, o sea, la formación de ese precipitado. Y del lado de las X tenemos la concentración del antígeno. Entonces, nosotros podemos observar que hay un momento
en la zona intermedia, la zona de equivalencia, en la cual la concentración de antígenos me permite observar la mayor cantidad de precipitados de lo que viene siendo el complejo antígeno-anticuerpo. Aquí lo que nosotros estamos variando en este tipo de pruebas es la concentración del antígeno. La cantidad de anticuerpos que yo tengo en mi muestra va a permanecer constante. Lo que se varía es la cantidad del antígeno que yo estoy agregando para que yo pueda observar este tipo de curvaturas. Porque lo que yo quiero saber es cuánto antígeno tengo, ¿sí? O a qué concentración va a reaccionar mejor el anticuerpo que yo estoy probando. Entonces, en un inicio, en las dos primeras secciones, digámoslo así, etapas de lo que viene siendo esta reacción, vamos a tener que hay mucho anticuerpo y poco antígeno. Tenemos la zona de exceso del antígeno, del anticuerpo, llamada prozona, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, sí hay ese reconocimiento, pero como tenemos muy poquito anticuerpo muy poquito antígeno al cual unir nuestros anticuerpos, no se va a observar lo que viene siendo la precipitación. Seguido de eso vamos a tener un momento en el cual la concentración de mis dos componentes es óptima, es decir, yo tengo suficientes antígenos para que sean reconocidos por lo que es mi anticuerpo y se forme esa red o esa malla que yo les comentaba. Ahí la pueden ver, una forma muy estética, es como una estrella de 6 picos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en este caso diríamos que es un antígeno bivalente, tiene dos zonas a la cual se le pueden unir los anticuerpos. Por eso se están formando así como esa rueda de San Miguel. Ese también es un juego muy antiguo, creo que ya no les toca a ustedes jugarlo, pero se forma ese agregado, ese conglomerado. Esa va a ser mi zona de equivalencia, ¿sí? Ahí yo voy a observar la mayor cantidad de precipitado, la mayor cantidad de la formación de precipitado. Si yo sigo agregando antígeno, más antígeno, o una mayor concentración de mi antígeno a lo que viene siendo mis tubitos, a lo que viene siendo mi muestra, pues voy a observar que a cada uno de esos anticuerpos que pueden reconocer dos zonas de unión, se le va a pegar un antígeno en cada bracito, a diferencia de que se pegue un anticuerpo, bueno, dos anticuerpos a cada antígeno, vamos a tener dos antígenos para cada anticuerpo. Eso va a generar que nuevamente no se forme esa red, no se forme esa malla que nosotros queremos o que esperamos observar. En esta zona tenemos una zona de exceso del antígeno y se le conoce como postzona. Entonces, lo que nosotros queremos observar con este tipo de pruebas es la zona de equivalencia, saber cuánto antígeno necesito yo para poder observar lo que viene siendo la reacción, dependiendo de la concentración de mi anticuerpo que ya está establecida. También por ahí podemos observar, o de ahí se puede observar lo que viene siendo el título de lo que es una reacción. Yo puedo decir, pues a una concentración, no sé, si mi anticuerpo permanece constante, digamos, yo tengo 10 miligramos por decilitro, que se me hace mucho, de este anticuerpo en una concentración constante. Si yo agrego 50 miligramos por decilitro de lo que es mi antígeno, yo tengo la perfecta equivalencia. Yo puedo ver lo que viene siendo mi precipitación. Pero si yo agrego menos, no lo observo. Si yo agrego más, ya no lo voy a observar. No sé si han revisado ustedes insertos de algunas técnicas de laboratorio, por ahí de lo que viene siendo aglutinaciones o de algún kit comercial que ya viene. La mayoría de esos kits nos dice, tiene como una concentración a la cual va a funcionar perfectamente esto, es perfectamente detectable. La sensibilidad de mi método es lo que estamos, de lo que se está hablando en este momento. Aquí con este tipo de técnicas podemos determinar la sensibilidad de lo que viene siendo los anticuerpos. Podemos tener que el complejo antígeno-anticuerpo precipite espontáneamente o por centrifugación cuando la proporción está equivalente en la mezcla. Cantidades crecientes de antígenos se agregan a una concentración constante de antisuero, que es lo que decía, de lo que viene siendo nuestros anticuerpos. Entonces, ya sea que nosotros dejemos ahí nuestros tubitos reaccionando, pongamos nuestras muestras, dejemos reaccionando, o ya sea que nosotros le ayudemos
con una centrifugación que lo que va a hacer es jalar todo para abajo, digamos, todos los componentes que tenemos en nuestra muestra los vamos a jalar hacia abajo por gravedad y eso va a ayudar a que la interacción se dé más fácilmente, en lugar de que anden por ahí pululando, por así decirlo, tratando de encontrarse unos a otros. ¿Cómo se realiza en el laboratorio? Bueno, en el laboratorio lo que nosotros les habríamos proporcionado, que ahí en el aula virtual les dejé un video demostrativo, viene de las 3 técnicas que vamos a hablar el día de hoy. Es importante que lo revisen porque de ahí del video es de donde van a sacar ustedes sus resultados, ¿sí? Pero revísenlos todos. Todos ya saben la dinámica, lo ven, le ponen revisado y listo. Bueno, en el laboratorio nosotros utilizaríamos como antígeno sueros, ¿sí? Sueros de algún animal o de alguna especie. Recomendablemente se utiliza de humano y de cerdo porque se han observado que son los que son más inmunogénicos o los que reaccionan mejor, que se precipitan mejor. Entonces, vamos a tener suero sin diluir y suero diluido. ¿Qué dilución? Con solución salina, obviamente. 1:2, 1:4, 1:6, 1:12, no. 1:4, 1:8, 1:16, 32, 64 y creo que hasta ahí es la última que se utiliza. Si no, así se sigue. Vamos a tener como anticuerpo el suero anti que se haya obtenido por inmunización de los conejos. Recuerdan que anteriormente ustedes iban a inmunizar o se vio una práctica en la cual se inmunizaron conejitos con sueros de algunas especies y con glóbulos rojos. ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, muy bien. Esos sueros que ustedes hubieran obtenido, esos sueros inmunes que hubieran obtenido de los conejos, serían los que se probarían en esta práctica para ver si realmente se dio la reacción o no se dio la reacción, ¿sí? También por eso es importante que si lo hubiéramos realizado en el laboratorio, pues hubiera realizado de una buena manera, porque en caso de que no hubieran obtenido suero, pues no hubieran obtenido material para trabajar en la práctica del día de hoy. Entonces, lo que ustedes hubieran obtenido o lo que ustedes esperaban obtener al término de esta práctica era el título de su antisuero. Saber en qué concentración o cuál sería esa concentración equivalente en la cual reacciona mejor. Es decir, ustedes pudieran observar qué tantos o qué tan pocos anticuerpos se produjo en el conejito. ¿Alguien, por favor, puede activar lo que viene siendo el whiteboard, la pizarra, para hacerles un dibujito medio mal hecho, porque ya saben que yo no dibujo muy bien, del procedimiento de cómo se lleva a cabo esto de las diluciones y de cómo lo ponemos, porfis, porque mi computadora no tiene esa aplicación y no la puedo abrir. Gracias, Sofía. Bueno, aquí le voy a poner que todos vamos a colaborar en la pizarra, pero dejen colaboro yo primero. Les digo, lo que nosotros les hubiéramos dado es lo que viene siendo el tubito capilar, ¿sí? Todos sabemos que son tubitos muy, muy delgados y muy frágiles. Entonces, en el tubo capilar nosotros vamos a marcar, o diríamos, generalmente vienen marcados con una rayita roja si no traen ningún tipo de anticoagulante o una rayita verde si traen heparinizado. Bueno, nosotros preferentemente vamos a utilizar los que tienen la rayita roja, que no trae ningún tipo de anticoagulante. Entonces, lo que se haría es tomar esa rayita roja como un indicativo de por qué lado de nuestro capilar vamos a nosotros poner nuestra mezcla. Para hacer nuestras diluciones necesitaríamos tubitos de ensayo. Creo que eran 10 tubos los que se usaban. No voy a poner los 10. 4, 5. Digamos que con 0.5 mililitros de solución salina cada uno. A lo mejor si hubieran tenido suerte y hubiéramos querido que batallaran menos en este procedimiento, bueno, 0.5 se me hace mucho, no sé, unos 100 microlitros de solución salina en un tubito de pendor. Nosotros en el laboratorio le hubiera pedido yo ayuda a Vero para decir, ¿sabes qué? Para agilizar el procedimiento, pues ya les pasas lo que viene siendo los tubitos con las diluciones. Pero como yo sé que ustedes son un grupo que les gusta hacer las cosas, que les gusta mucho aprender, hubiera pedido que ustedes hicieran la dilución. Entonces, en cada uno de estos, aquí no importa mucho el volumen, lo vamos a dejar a 100.5, es meramente demostrativo.
hubiéramos tenido la solución salina fisiológica, ¿sí? No importa que no sea, digamos, que esté estéril o que no esté estéril. Para este caso de esta práctica no es muy relevante. Entonces, todos estos tubos tienen eso. En este tubito, nosotros les hubiéramos dado el suero a probar. Vamos a poner el suero de un color azul. Es decir, el antisuero que ustedes generaron. 0.5 mililitros de su antisuero. Entonces, ustedes hubieran pasado, esos mezclan bien y pasaban 0.5 aquí, mezclaban bien, vamos a poner un remolinito de que mezclaban, y pasaban 0.5 aquí de volumen, mezclaban bien, 0.5 aquí, mezclaban bien, 0.5 aquí, mezclaban bien, 0.5 aquí, mezclaban bien, 0.5 aquí, mezclaban bien. Y lo último, eso se puede desechar o lo podrían dejar ahí, desecharían 0.5 mililitros, por así decirlo. Entonces, aquí yo tengo mi suero, o lo que yo voy a estar utilizando, concentrado, ¿cierto? Cuando yo paso estos 0.5 a estos 0.5 de aquí están todos con 0.5. Maestra, lo que pasa es que no vemos, bueno, al menos yo no veo su cursor, entonces cuando dice que aquí, yo no sé cuál es el aquí. Ah, el 1. En el 1, perdón, discúlpeme. Aquí en el tubo 1 tenemos la concentración. Aquí les voy a poner numeritos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, no sabía que no se veía el cursor. Aquí en el tubo 1 yo tengo mi antisuero concentrado. Entonces, cuando yo paso esos 0.5 de mi tubo 1 a mi tubo 2 y lo mezclo, ¿en qué dilución me queda el tubo 2? Estoy poniendo el mismo volumen. Pues nos queda 1, pero después vamos a quitarle 0.5, ¿no? Y lo vamos a pasar al 3. Ajá, en este caso nos quedaría 1 a 1. Yo tengo una parte de solución salina por una parte de lo que viene siendo mi muestra. Y luego en la siguiente, como yo utilicé la mitad, estoy diluyendo 1 a 2. Para la siguiente, para el tubo 4, ¿cuánto me quedaría? 1 a 4. ¿Y el siguiente? 1 a 8. El siguiente, ya vieron más o menos cómo va la dinámica, ¿verdad? 16. 16, aquí es puras 32. matemáticas. Ajá, 32. Tendríamos al final que tener nosotros, aquí me faltan 8, 9 y 10. Entonces, este sería 1.64, 1.128 y el último es 1, ¿qué sería? 200, ¿qué es? A ver, ayúdenme ahí con las matemáticas. 256. Excelente. A los que les gusta la computación, ¿estos números se les hacen conocidos? Sí, son los de los bytes. Bueno, es algo muy similar aquí. Diluciones podemos aplicar, bueno, matemáticas se aplican en todo. Entonces, estas serían las diluciones de nuestro antisuero con las cuales nosotros estaríamos trabajando. Y tendríamos nosotros en otro tubito lo que viene siendo el suero, que va a ser verde, el suero concentrado de la especie con la que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, si ustedes trabajaron con cerdo, esto sería anti-cerdo. Y esto acá sería suero de cerdo. Ay, se quedó pegado el cursor. Lo que nosotros entonces haríamos para poder comprobar es poner lo que viene siendo por capilaridad, es decir, nosotros meteríamos el tubito, este tubito capilar, a lo que viene siendo nuestro tubo con la muestra. Por ejemplo, aquí acostado, lo voy a poner más chiquito. Aquí tenemos la muestra, está así. Meteríamos nuestro tubito capilar, le falta estar un poquito acostado, y está un poco chueco, como ya se dieron cuenta. Por capilaridad iría subiendo la muestra hasta llegar al medio. Ahí taparíamos esta parte de atrás
para evitar que siga subiendo lo que es la muestra. Retiraríamos el tubito capilar, limpiaríamos y procederíamos a agregar la otra parte de nuestra solución, que en este caso sería lo que viene siendo nuestro antígeno. Primero ponemos el suero para no contaminarlo, para no que no haya ningún tipo de contaminación que se pueda dar con lo que viene siendo los antis. Primero ponemos el suero, tapamos, limpiamos con una gasa el exterior y después ponemos lo que viene siendo nuestra dilución de antisuero por capilaridad también. Entonces, eso va a hacer que nuestro tubito nosotros tengamos, digamos, ya que lo insertamos en lo que es la plastilina, una base sólida como para ponerle tapón, vamos a tener el volumen de líquido similar en todos, no es esperable que sea el mismo en todos, en el cual nosotros vamos a tener ahí el espacio específico para que se dé esa reacción antígeno-anticuerpo. ¿Nosotros qué esperamos observar? Pues como van a estar por ahí flotando, digamos, en todo este espacio, esperamos ver lo que viene siendo el precipitado en todo el tubo, no solo en una región específica. Entonces, a mayor precipitado, pues vamos a decir que se está dando la zona de equivalencia. Lo que nosotros esperaríamos ver referente a nuestros tubitos, si los tuviéramos acomodados, es que en los primeros haya muy poco, es esa curva, así, que en los primeros haya muy poco, cada uno de estos es un tubito. Y conforme nosotros vayamos llegando a la zona de equivalencia, vamos a ver cada vez más punteado lo que viene siendo nuestro tubito hasta llegar a la zona de equivalencia como tal, en la cual pudiéramos ver todo completamente precipitado. Y así se va a ir haciendo, ¿sí? Esto se va a repetir para el otro lado. Quedó más o menos entendible. De todos modos, van a observar un poquito más de la técnica de cómo poner los sueros en lo que viene siendo los tubitos, en lo que es el video. Más o menos quedó ahí comprensible de cómo se realiza, qué es lo que ustedes hubieran realizado en el laboratorio y cómo ustedes pueden llevar a cabo esta práctica o este procedimiento en un laboratorio para comprobar realmente si hay esa formación de anticuerpos contra un suero, por así decirlo. Sí. Muy bien. Entonces, ¿podemos quitar la pizarra, por favor? Vamos a continuar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de la reacción de precipitación en tubo capilar? Ay, esta no es de febriles, perdón, me equivoqué Es que las dos empiezan con reacción. ¿Alguna dudilla? No, maestra. No, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Le meto aquí velocidad. La siguiente que vamos a hablar es la de inmunodifusión doble o el método de Occherloni. Es un método inmunológico sencillo y rutinariamente usado en el laboratorio clínico para la detección de antígenos o anticuerpos en una muestra biológica. Es considerado el proceso estándar para la detección de antígenos nucleares extraíbles y esa es como una técnica estándar. Entonces, para esta práctica, para esta técnica y la que es la de inmunodifusión radial, nosotros vamos a necesitar tener un soporte semisólido en el cual se lleve a cabo lo que viene siendo nuestra reacción. Puede ser un gel de agarosa, podemos utilizar agar bacteriológico, algún tipo de agar o de cosa gelatinosa que nos permita llevar a cabo lo que viene siendo la reacción. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es una placa con nuestro gel, a la cual nosotros le vamos a agregar las muestras y vamos a esperar a que difundan, ¿sí?, en ese soporte y se dé o se lleve a cabo lo que es la reacción. Ahí en la imagen ustedes pueden ver, digo, si lo viéramos de una manera
en plano, por así decirlo, tenemos al gel, en un pocillo tenemos al antígeno, en el otro pocillo tenemos al anticuerpo y pueden ver cómo va difundiendo. Va a llegar una zona en la cual se van a encontrar y se va a dar la reacción, van a precipitar. Si lo vemos desde arriba es lo mismo, en un pocillo tenemos lo que viene siendo nuestro antígeno, en otro tenemos el anticuerpo, van a ir difundiendo hasta encontrarse, ¿sí? Vamos a decir que el pocillo o el lugar en donde está el antígeno es la zona de exceso del antígeno, el lugar donde está el anticuerpo es la zona de exceso del anticuerpo y la parte en donde se da la reacción o donde nosotros podemos observar la reacción es nuestra zona de equivalencia. Como tal, en este método no se utiliza para sacar títulos o para determinar, por ejemplo, un título de que yo necesito tal concentración para que se lleve a cabo la reacción, porque pues no es tan medible, por así decirlo. Aquí es para ver otro tipo de reacciones entre lo que viene siendo el antígeno y el anticuerpo. Esta técnica se realiza en placas de agar, que es lo que les decía, en donde se realizan pocillos a distancias convenientes y en dichas perforaciones se colocan pequeñas cantidades o pequeños volúmenes del antígeno y el anticuerpo, ¿sí? Deben de estar de manera soluble, en un soporte líquido, lo que vienen siendo mis muestras. A una distancia considerable, digamos, no sé, creo que es 1 centímetro máximo lo que se separan. ¿Por qué? Si difunden, si mi medio es semisólido, va a permitir que se muevan, pero también no hay que esperar que difundan demasiado. O sea, no es tan rápida esa difusión que nosotros vamos a tener. Y bueno, al estar nosotros trabajando con componentes proteicos, pues son muy dados a la contaminación, a que se me llene de hongos mis placas, etcétera, pese a que se les pone ácido de sodio como preservante. Para que nosotros podamos revelar u observar el resultado de estas difusiones, de esto que está sucediendo, tenemos que esperar de 24 a 48 horas. 24 horas mínimo, 48 horas, 72 horas máximo. Porque a partir de las 72 horas, pues ya puede aparecer ahí crecimiento de honguitos contaminantes que pues nos afectarían un poco la lectura de nuestros resultados. Entonces, no es algo de que esta prueba en 2 minutos ya la tengo, como en algunas otras pruebas rápidas de precipitación, pero pues es una prueba que nos permite observar cosas bonito, ¿no? Se ve muy bonito. Entonces tenemos nuestro gel, por ahí, lo están ustedes observando, la parte de arriba, se carga el antígeno y el anticuerpo, va a difundir de forma radial, porque pues lo estamos poniendo nosotros en un pocillo radial, de esa forma está difundiendo. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes en la parte de abajo? Pues tenemos ahí la concentración, está elevada en cada uno de esos pocillos. Conforme va diluyéndose, difundiendo, va disminuyendo la concentración en cada pocillo, pero vamos a llegar a una zona de equivalencia, que es lo que ustedes pueden observar aquí en la imagen 3 o en la parte 3 de la imagen. Y es donde los dos halos, de lo que viene siendo mi muestra, de mis muestras, se unen. Y dependiendo de la concentración, también aquí vamos a tener una zona de equivalencia. ¿Sí? Vamos a ver en algunas que se ve más pegado lo que viene siendo la muestra hacia lo que es el anticuerpo o se ve más pegado hacia lo que es el antígeno. En este caso, los reactivos difunden de forma radial, que es lo que yo les estaba comentando, y cuando ambos sistemas se encuentran, se formará la zona de equivalencia correspondiente que se hace visible por la formación de una línea de precipitación. ¿Sí? Aquí van a observarse líneas. La concentración de cada componente para esta técnica. Para esta técnica va a permitir identificar sustancias de acuerdo a la forma de unión de las líneas de precipitación de 2 o varios sistemas, generando bandas de precipitación cuyas características dependen de varios factores. ¿Esos factores cuáles van a ser? Los factores que afectan a lo que viene siendo las reacciones antígeno-anticuerpo. pH, concentración, fuerza electrostática, ¿qué otra cosa nos puede afectar por ahí? Concentración de sales, etcétera, etcétera. Si la concentración es la que corresponde a la zona de equivalencia, la banda de precipitación estará situada aproximadamente a la distancia media entre los dos pocillos, ¿sí? Si la cantidad o la concentración que nosotros tenemos de los dos componentes es la misma, vamos a ver la aparición de la banda en medio o muy cercana a la zona media, ¿sí? ¿Por qué? Porque están difundiendo a la misma velocidad. Entonces, van a llegar a esa concentración a la mitad del camino al mismo tiempo. Cuando hay exceso de un antígeno o del anticuerpo, la banda estará más próxima al pocillo del antígeno, del anticuerpo,
o del antígeno, dependiendo. Si yo tengo un exceso de antígeno, es decir, yo tengo mucho antígeno, voy a ver la banda más pegada a lo que viene siendo el pocillo del anticuerpo. Si yo tengo mucho anticuerpo, voy a ver esa banda, esa formación de ese precipitado, en lo que viene siendo cercano al pocillo del antígeno. Es como encontrado, por así decirlo. ¿Por qué? Pues yo tengo mayor concentración, difundió más, avanzó más para llegar a lo que viene siendo la zona de exceso del contrario, ¿sí? Recordando un poquito esta imagen. Si yo tengo mucho antígeno, pues va a tener que estar difundiendo más hasta que llegue a la zona donde tengo esa misma cantidad del anticuerpo, ¿sí? ¿Queda entendido? Sí. Se pueden Sí, observar, maestra. sí, ok, muy bien. Se pueden observar 3 tipos de reacciones o 3 tipos de bandeos en esta prueba, ¿sí? Haciendo como, digamos, como nota o notariedad, que para que nosotros podamos observar estas reacciones que se lleven a cabo, vamos a tener que poner siempre 2 pocillos para nuestra muestra y un pocillo, o sea, 2 pocillos para el antígeno y un pocillo para el anticuerpo. Siempre debemos de tener 3 pocillos para que podamos ver esos bandeos, para que podamos ver estas 3 tipos de reacciones. La primera va a ser una reacción de identidad, como ahí ya le están observando en la parte 1. Tenemos el antígeno 1 en los 2 pocillos, el anticuerpo anti 1, por así decirlo, en el otro pocillo. Entonces ahí tenemos una reacción de identidad, ¿sí? Mis antígenos son iguales. Tenemos también, ahorita las vamos a hablar un poquito más seguido, más a fondo. Tenemos una reacción de no identidad. Tenemos antígeno 1,2 y antígeno 1. Son similares, ¿cierto? Porque es 1,2 y el 1. Comparten algunos determinantes antigénicos. Entonces, en mis anticuerpos yo voy a tener anticuerpo 1 y anticuerpo 2, que va a reaccionar con las 2 muestras. Y vamos a tener una de lo que viene siendo la reacción de identidad o de no identidad, perdón, que es la última, en la cual yo tengo un antígeno diferente en cada uno de mis pocillos. Yo tengo esos 2 anticuerpos para esos 2 antígenos y se va a dar esa como reacción o esa revelación, esa línea en cruz, ¿sí? De que no hay una identidad. Vamos a hablarlo más a fondo. La reacción de identidad. En la reacción de identidad, los 2 sistemas antigénicos son iguales, por lo tanto, se funden en una banda de precipitación. ¿A qué me refiero con los 2 sistemas antigénicos? A las 2 muestras que yo tengo en los pocillos son idénticamente iguales, son lo mismo, ¿sí? Entonces van a reaccionar con el mismo anticuerpo, que es el que yo tengo en mi otro pocillo, y se va a formar esa banda, se van a unir. Recordando por cómo van a ir difundiendo lo que vienen siendo las muestras, va a llegar un momento en que mi anticuerpo llegue a la concentración óptima para cada uno de estos antígenos, dependiendo de la distancia. Entonces, vamos a obtener una línea curva completa. Los 2 antígenos tienen los mismos epítopos reconocidos por el suero y se forma una banda de precipitación con forma de arco continuo. Arco continuo, reacción de identidad. Identidad total. Reacción de no identidad. Los 2 sistemas antigénicos son distintos. Cada uno origina bandas de precipitación independientes que se van a cruzar. Los antígenos son distintos y se forman bandas de precipitación independientes y no dan lugar a un arco continuo. Aparece una figura con forma de aspa o como una tachita, ¿no? Si ustedes observan ahí esa tachita, quiere decir que no hay identidad, porque cada uno está formando su línea de precipitación y a la larga, pues esas líneas se van a cruzar. Eso quiere decir que no comparten ningún determinante antigénico. No identidad, vemos una tachita o una aspa. Y la reacción de identidad parcial, los 2 sistemas antigénicos comparten algún componente, algún epítope, perdón, en lo que viene siendo su estructura. Esta banda o la reacción a eso que comparten, ese determinante antigénico, va a formar esa banda de identidad, ¿cierto? Ese arco. Pero en alguna de nuestras moléculas podemos tener otros determinantes
que van a ser reconocidos por otros anticuerpos que no comparte con la otra molécula. Eso nos va a formar esa aspita o ese como ganchito, por lo cual se va a formar lo que viene siendo un espolón o una prolongación de lo que es nuestro arco. Entonces, los dos antígenos comparten un epítopo, pero uno de ellos tiene un epítopo extra que es reconocido por el suero y se forma un arco de precipitación al que le sale un espolón. Entonces, arco continuo, identidad total. Cruce de las dos líneas de precipitación, no identidad. Cruce como una no identidad. Arco continuo con espolón quiere decirme que tenemos una identidad parcial. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí. maestra. Entonces, aquí ustedes tienen el ejemplo de lo que es las plaquitas que les comentaba de agarosa al 1.5% que usarían en el laboratorio para hacer estas reacciones. Ya están cargados los pocillos, ya se dejó incubando y ya nada más para que ustedes observen ahí la reacción. Ese halo blanco que se observa ahí, si lo ven, ese arquito blanco, esa es la precipitación. Eso es lo que ustedes buscarían en sus placas. Entonces, díganme, ¿qué tipo de identidad o qué tipo de reacción es la que observamos en esta placa? ¿Con identidad? Identidad total. ¿Por qué? Porque tenemos ese arco continuo. Bien formadito, se ve bien dibujadito, por así decirlo. Hay veces que, bueno, las concentraciones que ponemos no son las suficientes, se ven un poco claritos, pero ahí ustedes pueden observar perfectamente una identidad total. En el video que ustedes van a revisar, viene la técnica con la cual se hacen estas placas, cómo se llenan, y vienen dos plaquitas para que revisen, para que ustedes pongan en sus resultados, ¿sí? Para que de ahí tomen y hagan la determinación de qué tipo de identidad es la que se tiene. Aquí tenemos otro ejemplo, es exactamente lo mismo, no identidad, identidad total, identidad parcial, con otras letras, pero es lo mismo, ¿sí? Por último, vamos a hablar de la inmunodifusión radial o la técnica de Mancini. La técnica de Aucherloni y la técnica de Mancini, como ya les había dicho, se dan en plaquita, ¿sí? Puede ser que las monten en un portaobjetos, como nosotros lo hacemos en el laboratorio, como generalmente lo harían ustedes en el laboratorio, o pueden utilizar algún otro tipo de base. Perdón. En el caso de la técnica de Mancini, he visto que lo hacen mucho en caja de Petri. Entonces ahí mismo ponen el gel y ya disponen lo que viene siendo su muestra, sus pocillos, ¿sí? No importa en qué tipo de soporte lo hagan, siempre y cuando las concentraciones de la agarosa permitan la difusión de lo que viene siendo su muestra. En esta técnica usada rutinariamente, es una técnica, perdón, usada rutinariamente para medir la concentración, aquí sí, de diferentes proteínas solubles en fluidos biológicos. Diferencia entre Aucherloni y Mancini, la de Aucherloni no la vamos a utilizar para medir concentraciones, sino para observar identidades, ¿sí? Si es idéntico, si no es idéntico, o sea, no tiene una reacción, o si es parcialmente idéntico. La inmunodifusión se utiliza para el análisis cuantitativo y cualitativo de proteínas en suero u otros líquidos corporales. La inmunodifusión radial, generalmente. Aquí ustedes pueden observar una imagen en una cajita de Petri. Se basa en la difusión de proteínas, es decir, de los antígenos, de forma radial desde un pocillo, atravesando un gel de agarosa que tiene anticuerpos específicos para la proteína que deseamos cuantificar. Los complejos antígeno-anticuerpo que se han formado bajo las condiciones correctas precipitarán en forma de anillo. La lectura del ensayo se basa en estos complejos antígeno-anticuerpo insolubles que acaban precipitando. Entonces, aquí vamos digamos, a recapacitar un poco. Yo tengo mi plaquita y en esa plaquita, si yo la obtengo de manera comercial o ya lo hago de laboratorio, ¿qué voy a tener yo en esa placa ya diluida? Ya con esos hoyitos, para que yo solo llegue y le ponga la muestra problema que quiero cuantificar. ¿Qué creen ustedes que yo ya tengo en mi gel
en una concentración estandarizada, ya listo para la reacción. ¿Qué componente de la reacción antígeno-anticuerpo vamos a tener ahí? ¿Los anticuerpos? Ujú. Vamos a tener la misma concentración de anticuerpo en toda la placa. Entonces, aquí, para cada uno de estos pocillos, lo que vamos a utilizar o lo que se puede utilizar o cómo se puede llegar a aplicar es poner diferentes muestras de pacientes, digamos, pacientes diferentes y observar, bueno, eso lo vamos a ver un poquito, qué tanto se hace ese radio de difusión y a partir de ahí, como ya es una técnica estandarizada, nosotros podríamos determinar la concentración de la proteína problema o del componente problema en nuestra muestra. ¿Cómo se interpreta? Bueno, una vez finalizada la difusión, se mide el radio de los precipitados que es proporcional a la concentración del antígeno. La concentración de la muestra biológica se calcula realizando una curva de calibración utilizando muestras patrones de concentración conocidas. Es decir, nosotros debemos de estandarizar lo que es nuestra técnica a finalidad de que ya cuando pongamos las muestras podamos obtener un resultado únicamente por la interpolación. Ahí ustedes pueden ver una gráfica. Supongo que ya les ha tocado hacer de estas gráficas interpolando resultados para obtener una concentración de una concentración problema, ¿cierto? Sí. Y son bien divertidas de hacer, ¿verdad? Bueno, tenemos una muestra biológica de concentración desconocida y pues, ya que precipitó, nosotros vamos a medir el halo de la precipitación, tomando en cuenta el centro de lo que es el pocillo, del centro a lo que es el halo, es donde vamos a medir nosotros. Y esa va a ser lo que viene siendo CX, por así decirlo. Para que nosotros podamos obtener ese resultado o nosotros podamos interpolar, previamente deberíamos de haber realizado el procedimiento de la graficación, de la elaboración de nuestra curva y así únicamente interpolar y obtener nuestro resultado. Si nosotros vamos a utilizar un kit comercial, bueno, esperamos o se supone que lo que es la casa comercial ya nos debe de proporcionar este tipo de información. Ya nos debe decir, la equivalencia es a tal, bla, 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 y esta es la curva de calibración, etcétera, etcétera, etcétera. O nos debe de proporcionar los controles para que nosotros llevemos a cabo este procedimiento. Si ustedes quieren aplicar esta técnica en el laboratorio, pues lo que tendrían que hacer primero es probar cuál es la concentración óptima de su anticuerpo para que se dé una reacción. Es decir, probar diferentes concentraciones de anticuerpo con diferentes concentraciones de lo que viene siendo su muestra problema o de su partícula problema, que es algo similar a lo que se lleva a cabo en el laboratorio, que vamos a hablar un poquito más adelante. En la inmunodifusión radial vamos a tener ahí cómo se está esparciendo estos componentes dentro de lo que viene siendo mi soporte, lo que es el gel. Tenemos en el centro el antígeno, la difusión siempre va a ser hacia afuera, obviamente, la difusión del antígeno, y se van a dar la formación de precipitados o la formación de anillos de precipitación. Entonces, en el anillo, en lo que viene siendo el agar, yo tengo mi antígeno. No vamos a observar una sola línea o que es un círculo perfecto lo que viene siendo mi precipitación. Debemos de tener eso en consideración, por lo mismo de que tenemos las diferentes zonas de equivalencia. Va a haber durante todo el recorrido, por así decirlo, de lo que viene siendo la difusión de mi antígeno, va a haber zonas o va a haber ese como degradado, que no sería degradado porque no se está disminuyendo, sino que está aumentando. Bueno, ese aumento en la concentración que yo voy a observar en lo que viene siendo el anillo. ¿Sí? No esperen observar ustedes un anillo perfectamente formado y ya. Vamos a observar el contorno del anillo más fuerte, obviamente, tiene mayor concentración de precipitado, y lo que está dentro de ese anillo, lo que es el radio, el área dentro del anillo, lo vamos a observar turbio, ¿sí? Con precipitación. ¿Alguien me puede, por favor, activar nuevamente la pizarra para decirles más o menos cómo es lo que ustedes lo hubieran hecho en el laboratorio?
Gracias, Fernanda. Oh, ¿quién fue? Sofía. Bueno, gracias a las dos. Entonces, oh cielos, ¿cómo borro todo esto? Vamos aquí a borrarle rápidamente. En cuanto a la generación de lo que son las diluciones, ¿queda claro? No tienen ninguna duda de cómo se llevan a cabo esas diluciones, ¿cierto? Sí, maestra, queda claro la dilución. Todo bien, Excelente. maestra. Todo bien. Bueno, ese mismo principio para hacer diluciones lo vamos a aplicar en muchas técnicas. En esta también. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener o qué esperamos obtener? Al final, lo voy a poner por acá. Esperamos o esperaríamos que ustedes obtuvieran 4 portaobjetos con lo que viene siendo su agarosa, ¿sí? Esa agarosa iba a tener diferente concentración de lo que era su antisuero. El primero iba a ser 1 a 10, 1 a 20, 1 a 40 y 1 a 80. Ay, está fallando aquí esta cosa. Ya no quiso hacer el... lo hago arriba. 1 a 80, ¿sí? En su gelecito. Esa era la concentración. Recordando, la concentración iba a permanecer constante en cada una de mis plaquitas. Y a cada una de esas plaquitas ustedes iban a hacer 4 excavaciones. ¿Qué creen ustedes que iban a poner en cada una de esas excavaciones? ¿Antígeno? El antígeno. Iban a preparar también diferentes... ¡Ah! Se movió, Santo Cristo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me abrió eso? Ahí está. Bueno, iban a poner ustedes diferentes concentraciones de lo que es su antígeno. ¿Qué concentración? Igual 1 a 10, 1 a 20, 1 a 40 y 1 a 80. ¿Ustedes para qué creen que se hace esto? Con hacer estas diferentes variaciones en el procedimiento. Pues es para medir la concentración de las diferentes proteínas, ¿no? Es para que al término de esto ustedes pudieran medir los diferentes radios y graficar. Y así ustedes pudieran obtener de una forma más práctica o pudieran así ustedes observar cuál es la concentración ideal para trabajar tanto su suero como su antisuero, ¿sí? Entonces, para esto, pues suena muy sencillo, ¿no? Ah, pues sí hago una dilución. Bueno, el chiste de esta técnica, o lo que viene a suceder, es que nosotros necesitamos poner la agarosa cuando todavía se encuentra fundida, es decir, todavía está líquida. Pero recordemos que lo que son nuestros antígenos, nuestros anticuerpos, perdón, son proteínas. ¿Qué les pasa a las proteínas cuando les ponemos calor? Se desnaturalizan. Y desnaturalizados, ¿ustedes creen que los anticuerpos vayan a reaccionar con el antígeno? No. No, tristemente no. Entonces, lo que en esta técnica se hace es que tenemos diferentes tubitos con lo que es agarosa, con 3 mililitros de agarosa al 2%. Estos deben de estar licuados, que decimos, deben de estar líquidos. Por eso se ponen en un baño María a, me parece que son 53 grados centígrados, que es una que permite que se licúe esto. No me acuerdo si son 53 o 65. Bueno, vamos a ponerle hasta 65. Va a permitir que esto esté en estado líquido sin que se esté evaporando el agua para que no tengamos pérdida, digamos, de volumen. A este tubito nosotros debemos de agregarle lo que viene siendo mi anticuerpo, perdón.
De preferencia, ese anticuerpo debe de estar atemperado, es decir, no debe de estar frío. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo pongo una sustancia fría con una caliente? Hay un choque térmico. Hay un choque térmico y si yo estoy trabajando con proteínas y hay un choque térmico, ¿qué les va a pasar? Se van a desnaturalizar. Todo es muy triste en esta técnica. Todo las desnaturaliza, hasta verlas feos desnaturaliza las proteínas. Entonces, lo que se hace es que ustedes sacan ese tubito y ahí van a agregar 2 mililitros, si mal no recuerdo, de la dilución del antígeno a la que iban a trabajar. Que digo, al anticuerpo, por ejemplo, iba a ser al 1:10. Se mezcla con la pipeta y después se va a poner en una plaquita en un portaobjetos. Este portaobjetos debe de estar en una superficie lisa, que no se mueva, que no esté inclinada, que no esté pandeada, por así decirlo, es decir, que esté plana completamente, para que ustedes agarren su tubito, al igual que se hace en la de Aucherloni. Ay, qué tubo tan feo, por Dios, parece un parásito. Perdón, no soy muy buena dibujando. Y coloquen o viertan lo que viene siendo su muestra. Debido a la tensión superficial que tiene este componente, no va a desbordarse, no debe de desbordarse. Si ustedes colocan muy líquido o muy licuado lo que viene siendo su muestra en su portaobjetos, la tensión superficial de este componente se va a ver disminuida y va a generar que se les empiece a vaciar por todos lados, ¿sí? Entonces, pues ya, lo tendrían que volver a hacer. Al igual, si ustedes utilizan, ay, se me borró el portaobjetos completo. Si ustedes utilizan un portaobjetos que esté roto de las orillas, que no esté regular, ¿qué va a pasar? Cuando yo ponga aquí esto, va a pasar que esa ruptura va a romper la tensión superficial y se me va a empezar a escurrir por todos lados mi muestra. Yo debo de tener sobre mi portaobjetos de entre 5 a 6 mililitros, de 5 a 6 mililitros de agarosa, para que yo pueda observar bien lo que es la reacción, para que haya suficiente espacio para que difundan lo que viene siendo mis componentes. Entonces, otra cosa que puede llegar a pasar es que si mi mesa está levemente inclinada, obviamente por la inclinación, se va a llegar a romper la tensión superficial y se me va a empezar a salir lo que viene siendo mi muestra. Muy importante, no me deben de quedar burbujas. Debe de quedar completamente solidificado sin burbujas, porque esas burbujas que van a hacer, por ejemplo, si yo tuviera aquí una burbuja, y aquí tengo una muestra y aquí tengo otra muestra. Si tengo ahí yo una burbuja de aire, ¿qué va a suceder? Pues supongo que va a interrumpir la interacción, ¿no? Entonces, ahí en esa burbuja, pues ya no va a haber difusión, ya no voy a ver ese radio que yo estoy esperando ver. Una vez que yo coloqué lo que es mi agarosa, la dejo secar, bueno, no secar, la dejo solidificar, perdón, completamente, se tornan opacas, de un color opaco, cuando están licuadas se ven transparentes, translúcidas, perdón, ya que solidificó se ve opaquito, ya que está opaco con un sac que no es más que un popote delgadito, van a hacer estas perforaciones a distancias o a con una distribución equidistante. Sí debe de tener el mismo espacio para que se observe cada una, de preferencia para que se vea mejor. Al término de eso, ustedes colocarían en cada uno de estos pocillos su dilución del antígeno, dejarían incubando en cámara húmeda, porque recordando que esto es agarosa, y estos componentes difunden mejor en cámara húmeda, debemos de dejarlos ahí para que puedan difundir. No hay que dejarlos así únicamente en un topper o en el refri y ya, no. Deben de estar en una cámara húmeda para permitir que la humedad relativa del ambiente en el cual están les permita esa mejor difusión y que no se seque de más mi agarosa y que eso haga que no difundan. Al término de esa incubación, nosotros vamos a observar diferentes halos alrededor, dependiendo de lo que viene siendo mi muestra.
En este caso, bueno, tenemos que esta es la más concentrada, esperaríamos observar el halo más grande en esta, pero recordando que depende de la zona de equivalencia en la cual estemos trabajando, cómo se va a observar ese halo. Puede ser que aquí, en esta que es muy concentrada, veamos todo muy pegado a lo que viene siendo nuestro pocillo, que eso no nos permite una correcta lectura, y por ejemplo en una muestra como esta que es de 1 a 40, ya observemos los halos más separados, podamos observar mejor. Digo, aquí les puse una distancia muy pequeña, por eso se ven traslapados, ¿sí? Entonces ustedes observarían algo así al final de la incubación, medirían los radios y harían su gráfica, ¿sí? ¿Quedó entendible? Sí, pero ¿se miden los radios de todas las placas, maestra? Ujú. Ah, ok, gracias. En este caso, bueno, a fin de cómo lo preparamos en el laboratorio que utilizamos, estamos estandarizando, como quien dice, esta técnica, sí debemos de medir todos los radios de todas las placas. Ya después podríamos hacer una comparación de, bueno, en este yo observo los radios, no sé, más abiertos, me permite observar mejor esa difusión y la concentración en la que mejor se trabaja en esa placa es tal, ¿sí? Ya podríamos hacer esas comparativas, ya teniendo esos resultados. Muy bien, vamos a terminar. Creo que ya casi se acaba la presentación. ¿Alguien más tiene alguna otra duda de este procedimiento? Lo más complicado de estas técnicas es vertir el agar en la placa. Esto es lo más complicado, la verdad. Todo lo que se hace después es muy sencillo, relativamente sencillo, y los resultados que nos arrojan pues son muy prácticos, digamos, de interpretar o de observar si realmente hay o no hay una reacción. Aquí está lo que les decía, tenemos el halo. Ustedes pueden observar que es más opaco en la zona que está entre el pocillo y lo que viene siendo el perímetro, pero eso es normal. Ahí tenemos también interacción de antígenos y anticuerpos. Lo que se mediría en este caso sería del centro del pocillo a donde está el halo, el perímetro del halo, ¿sí? Y esto ya. Y aquí es así como ustedes lo observarían en el laboratorio. Esta es una plaquita que se hizo ahí en el laboratorio. Tenemos que es agarosa al 2%. ¿Por qué creen que en la de Ucherloni usamos agarosa al 1.5% y en la de Mancini cuando empezamos utilizamos agarosa al 2%? ¿Cómo fue la pregunta, maestra? ¿Por qué creen ustedes que en la técnica de Ucherloni nosotros utilizamos agarosa al 1.5% y en la técnica de Mancini utilizamos agarosa al 2%? ¿Qué diferencia hay entre estas dos técnicas? ¿Puede ser por la fluidez que queremos en el medio? Más o menos. ¿Alguien más? ¿Por la difusión? Puede ser. ¿Alguien más? Que en una queríamos que se juntaran entre sí y en esta solo queremos ver como individual. Puede ser, también tiene algo ahí por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una más y ya. Bueno, es muy sencillo, chicos. Recordemos que en la técnica de Ucherloni, en mi placa, en mi agarosa, yo no tengo anticuerpos, ¿verdad? Yo no tengo nada, únicamente tengo la agarosa. Y en la de Mancini, yo le estoy poniendo una dilución o le estoy agregando más volumen a lo que viene siendo mi agarosa. Entonces, para término de que quede con la misma concentración, que ya es la estandarizada, 1.5%,
se utiliza la agarosa al 2% en la de Mancini, porque nosotros vamos a agregarle más volumen con lo que es la dilución que estamos trabajando, ¿sí? Es solo por eso, pero pues para que pueda difundir mejor, para que se pueda dar esa reacción, para que haya esa interacción, es necesario que tengamos esa concentración de agarosa. Si está más diluido, no nos va a permitir que solidifique bien, no vamos a observar bien lo que viene siendo las reacciones, y si está más concentrado, es decir, está más solidificado, pues obviamente nuestras partículas no van a ser capaces de difundir, de moverse. Era solo por eso. Bueno, era como una pregunta, así para ver si más o menos estábamos viendo la reacción. Yo ya veo que la estamos observando, lo que viene siendo la técnica. Ahora, ¿qué es lo que ustedes observarían o que van a observar ustedes en sus resultados de esta técnica? Aquí tenemos la plaquita que es de 1 a 10. Tenemos los diferentes halos. Si ustedes observan bien, quiero que observen con detenimiento la imagen, van a observar hasta 3 halos en cada una de estas placas. ¿Sí las ven? Sí. Sí. Bueno, el primer halo que se está formando, ahí súper pegado que tenemos, a ese no le vamos a tomar importancia. Eso es un exceso, como que se precipitó por ahí lo que viene siendo el antígeno, el que nosotros pusimos. El halo que nos va a importar es el de en medio, ¿sí? Que es el que, si ustedes observan, en cada uno de sus diferentes pocillos va cambiando su diámetro de manera constante, ¿sí? ¿Sí lo observan? Aquí tampoco ven mi cursor, ¿verdad? No, pero creo que sí lo puede activar, maestra. Es el que más o menos se ve como blanco, pero no tanto, ¿verdad? Ajá. Ay, es que esta cosa antes lo tenía más sencillo por aquí. Y la verdad es que ya no sé dónde se activa el cursor. ¿Alguno de ustedes sabe dónde se activa? A ver, no sé si sea aquí. No. Bueno, es ese halo que nos menciona Rebeca, que está en medio, que se ve como translúcido, el que nosotros vamos a medir, que nosotros vamos a observar. Ese sería el diámetro que ustedes están poniendo. Ahora bien, en esta plaquita, que es de 1 a 10, aquí nos está diciendo la concentración de nuestro anticuerpo, en la placa en general. ¿Cómo creen que se pusieron las diferentes diluciones? ¿En qué orden? Recordando que va de la más concentrada a la menor concentrada. Ahí sí es como, pues, porque bueno, sí es un poco difícil de diferenciarlo si lo estamos viendo así. Por eso es muy importante que cuando ustedes lleven a cabo este tipo de reacciones, como en todas las pruebas de laboratorio, tengan bien identificado a qué equivale cada pocillo. Si nosotros recordamos en lo que era la inmunodifusión doble de Mancini, nos decía que cuando tenemos un exceso de antígeno, vamos a ver más cercano lo que es el halo o la formación de la precipitación hacia lo que viene siendo el contrario, ¿no? Lo vamos a ver más expandido porque, bueno, vamos a necesitar recorrer más para que se dé esa concentración. Entonces, pudiéramos decir que esta es la menos concentrada, 1 a 10, necesito expandirse más, y esta es la más concentrada. Pudiéramos decir, ahorita a ciencia cierta no les sabría decir, ya en el video de donde están los resultados, ahí viene la forma en la cual se colocaron las diferentes diluciones. Ustedes lo que me dirían sería ese radio únicamente, que es lo que observarían. Hasta, dime. Ay, perdón, es que, bueno, como no vi el cursor, no sé cuál dijo que era la la menor. del lado derecho. Ah, ok. ¿Esa es la de menor? Podríamos pensarlo. Ahorita la verdad no me acuerdo a ciencia cierta, Sí. pero teniendo en consideración que necesitaría, como es una menor concentración de nuestro antígeno, necesitaría recorrer más. Ah, ok. Sí. Bueno, Gracias. en su reporte, ¿qué es lo que ustedes van a poner? Bueno,
Primero en sus resultados, vamos a hablar de sus resultados. Van a poner imágenes descriptivas de las 3 técnicas. Las pueden observar, las pueden obtener del video de YouTube para saber cuáles son los antisueros y sueros utilizando la técnica de inmunodifusión doble y determinar el tipo de reacción que se presenta. En el video se montaron 2 placas, por así decirlo. Viene el resultado de 2 plaquitas. Entonces, esas 2 placas para lo que es Oucherloni me las tienen que reportar y decirme qué tipo de reacción es la que se está observando. Asimismo, en ese mismo video pueden encontrar las imágenes de lo que es la técnica de inmunodifusión radial, la de Mancini, de las 4 concentraciones en cada plaquita, de las 4 concentraciones de antígeno por placa, ¿sí? Eso también me lo reportan. Y para lo que viene siendo precipitación, en este caso no se hizo la curva, o en el video no se puede observar la curva, sino únicamente el procedimiento con el cual se carga cada uno de los capilares. Entonces, lo único que me van a reportar ahí, pues va a ser esa imagen que viene al final de la técnica de los tubitos capilares con precipitación y ya me pondrán a ustedes ahí. En el tubo 1, 2, 3, 6, etcétera, se puede observar claramente una precipitación, mientras que en el tubo 3 y 4 la precipitación es muy débil, por lo cual podemos asumir, etcétera, etcétera. En esos tubos está la concentración 1 a 1, es decir, tenemos la misma cantidad de suero y la misma cantidad o el mismo volumen de suero y de antígeno en cada uno de los tubitos, ¿sí? No se hizo ningún tipo de dilución, por eso únicamente ahí me reportarán si se observa o no se observa lo que viene siendo la precipitación. Eso es para los resultados. ¿Se observa, no se observa? Aquí ahí está este tipo de reacción, aquí no hay reacción, aquí podemos observar los diferentes halos, es mayor el halo que se presenta para tal concentración, etcétera. Discusiones, ¿por qué se dan esas reacciones en la prueba de inmunodifusión doble? ¿Sí? Ustedes ya van a saber cuál es el suero y cuáles son los antisueros, el antisuero que se usa y los sueros que se pusieron alrededor. Entonces quiero que me digan por qué se da una reacción de identidad total, o una reacción de no identidad, o una reacción de identidad parcial, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes? Ahí investiguen por qué se está dando. Para la técnica de inmunodifusión radial, ¿por qué se emplean diferentes concentraciones tanto del antígeno como del anticuerpo? Que ya más o menos lo estuvimos platicando. ¿Cuáles son las aplicaciones de estas 3 técnicas? Sí, ya fuera del laboratorio, ¿cuáles serían esas aplicaciones que les pueden dar estas 3 técnicas? Las limitaciones y los alcances de ellas. Sus conclusiones, su cuestionario, son 3 incisos de esta práctica, en total son 16 preguntas, y su bibliografía, ¿sí? Eso sería el reporte. Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda? Todo bien, maestra. ¿Todo bien? Bueno, si no, Si tenemos dudas, le mandamos mensaje, ¿no? Sí, me mandan mensaje, preferentemente entre semana. Si es en fines de semana, en horarios laborales, por favor, no me manden mensajes después de las 10 de la noche porque pues yo me duermo muy temprano y ya no los voy a leer y luego se me olvida y ya no les contesto a tiempo. Entonces, solo les pido eso de favor, sí, se lo suplico. Bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden escribir, me pueden preguntar, con gusto trataré de ofrecerles la mejor respuesta que aclare la duda que tengan. Voy a dejarles, ya está la presentación en el aula virtual, ya está el video en el aula virtual para que lo puedan ir revisando y puedan ir haciendo su reporte. Ya terminamos la práctica 8, nos quedan, si mal no recuerdo, 8, 9, 10, 11, 12. Nos quedan solo 5 prácticas, chicos. Ya casi se acaba el semestre. ¿Cómo se sienten al respecto? Todavía son muchas, maestra. Todavía son muchas. Faltan más prácticas para Navidad que las que faltan para terminar el semestre, por así decirlo, si lo vemos en cuestión de semanas. Bueno, ya casi se acaba el semestre, chicos, no crean que falta tanto. Espero que les esté yendo muy bien en esta nueva modalidad. En cualquier cosa que se les pueda apoyar, ya saben. Eso sería todo por el día de hoy. Fue una práctica un poco extensa. Espero que no les quedaran muchas dudas, si no, pues me las hacen saber.
Les agradezco por su atención, por su participación. Sigan siendo un muy buen grupo y nos escuchamos la próxima semana. Ya se pueden desconectar. Que tengan bonito día. Gracias igualmente. Gracias, bonita semana. Gracias. Hasta luego, maestra. Gracias. Gracias, luego. maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Que pase Hasta bonito. luego. Igualmente, bonito día.